Bueno, en esta clase práctica vamos a ver microestructura de aceros. Vamos a repasar algunos conceptos vistos en clases anteriores. En primer lugar, podríamos distinguir dos microestructuras que tienen que ver con la variación alotrópica del hierro, ¿sí?, que contiene el acero. El hierro puede tener dos acomodamientos cristalinos. Habíamos dicho que podían ser cúbica centrado en el cuerpo, que era estable a temperatura ambiente, que se denomina hierro alfa o ferrita. Y podía ser cúbica centrada en las caras, en el caso de que estamos hablando de acero, o sea, ya con el hierro combinado con carbono. Esta fase es estable a alta temperatura, siendo la más baja temperatura en la que se la puede encontrar 720 grados centígrados. Se denomina hierro gamma o austenita. También podemos encontrar un compuesto, que es el carburo de hierro, al cual vamos a llamar cementita, y teníamos también la fase eutectoide, que es ferrita más cementita, dispuesta laminarmente, y a esta fase la denominábamos perlita. O sea que hasta ahora nosotros podíamos distinguir ferrita, austenita y perlita como microestructura y un compuesto que está presente siempre en el acero, que es la cementita. Recordemos algunas características de estos microconstituyentes que acabamos de mencionar. La ferrita, recordemos, tenía la menor capacidad de disolución del carbono, entonces era de 0,02% máximo, por lo tanto es muy baja la capacidad que posee para disolver este elemento, el carbono. Por lo tanto, se considera que la ferrita es hierro prácticamente puro. Eso le da la característica de ser de los microconstituyentes el más blando. Asociado a eso va a ser el más dúctil y, como ya dijimos, va a ser estable a temperatura ambiente. La cementita es un compuesto que es muy duro, va a ser muy frágil y lo vamos a encontrar en aceros con contenido menor al 0,8% solamente como parte de la perlita. Como cementita como tal, o sea, ya como un constituyente fuera de lo que es la perlita, lo podemos encontrar en aceros que tengan un porcentaje de carbono mayor al que dijimos, o sea, mayor a 0,8. La perlita, que es ferrita más cementita, recordemos, es la fase eutectoide. Y si ustedes pueden ver en la columna de dureza, la dureza de la perlita va a estar en un valor entre lo que es la ferrita y lo que es la cementita. No es un promedio, obviamente, porque tienen que ver cómo está dispuesta y la cantidad de cementita que contiene la perlita, pero sí podemos observar que tiene un valor, llamemos intermedio, entre la dureza de lo que sería la ferrita y la cementita. El hecho de que la perlita tenga mayor dureza tiene que ver precisamente con que incorpora esta cementita, que es el compuesto que endurece este microconstituyente. Bueno, y finalmente tenemos austenita, pero como esta fase no es estable a temperatura ambiente en este tipo de aceros, no la vamos a considerar en esta clase. Presentadas las microestructuras, vamos a estudiar un poco algunas muestras de aceros. Antes vamos a aclarar algunos aspectos. El primero de ellos es que lo que se van a mostrar son aceros hipoeutectoides, es decir, aceros que tienen un contenido de carbono inferior al 0,8%. Recuerden que 0,8% es el contenido de carbono en el acero en el cual se produce la transformación eutectoide, donde el acero pasa de austenita a perlita. En este caso, nosotros vamos a trabajar
con aceros cuya composición química está por debajo de este punto, o sea, por debajo de 0,8%. Otra condición es que vamos a considerar enfriamientos lentos. Eso nos permite tener las microestructuras que hemos mostrado ya, que serían ferrita o que podrían ser perlita. Si esa velocidad de enfriamiento se modifica haciéndola más rápido, entonces aparecen otras microestructuras, pero que en el caso de aliado excluimos los aceros inoxidables. Estos son aceros muy particulares que lo vamos a trabajar en otra clase. Entonces aquí como premisa fundamental serían aceros cuyo contenido no supere el 0,8% y sometidos a enfriamiento lentos. En este caso siempre vamos a ver microestructuralmente ferrita y perlita. Y la cantidad de cada constituyente microestructural va a depender de la cantidad de carbono. Vamos a analizar entonces algunas muestras microestructurales. Bueno, esta muestra 1, vamos a llamarle A01 también. Si ustedes la pueden ver, van a observar que acá tenemos una fase que es más clara, toda esta que está en el fondo. Sí. Vamos a ver toda esta fase que ustedes ven, que es en este caso la fase mayoritaria, es toda esta que está acá, que es esta fase clara. Toda esa fase es, como lo indica esto, ferrita. La ferrita se ve así, tiene ese aspecto, un aspecto de un color claro, y a veces, según el tipo de ataque que se realice, se pueden ver los granos de la ferrita bastante marcados. No es el caso de la muestra esta que se está estudiando. Y pueden ver también algunas zonas oscuras, como esta, y bueno, y todas estas manchas oscuras que ustedes pueden observar en la microestructura. Todas esas manchas oscuras son perlita. Habíamos dicho que la perlita tiene el aspecto de una huella digital. Al ser una estructura laminar y tiene una lámina de ferrita, una lámina de cementita, se puede ver como si fuese una huella dactilar. Si nosotros pudiésemos pararnos con el microscopio en esta zona y observarla a mayor aumento, lo que veríamos seguramente es ese aspecto laminar. Pero en este caso, a este aumento, la muestra no permite que se vean las láminas de la perlita. Una analogía que siempre les presento para una mejor comprensión de esto es ver un bosque donde si nosotros nos acercamos podemos ver los detalles de un árbol, pero si nos alejamos vamos a ver la masa del bosque, más que nada sin ver el detalle de cada uno de los árboles. Con esto pasa lo mismo, si estamos es como si estuviésemos a una distancia, acá tendríamos que hablar de aumentos, tal que no nos permite ver el detalle de las láminas, sino el todo. Por eso es que no, ustedes la ven como una mancha oscura. Bueno, entonces, acá tendríamos una muestra que es ferrítico-perlítica, donde lo que predomina es la ferrita. Entonces ahí indicaríamos, por ejemplo, donde tenemos un sector perlítico. Bueno, en esta muestra, que ustedes pueden ver que está seleccionada de forma muy diferente a la anterior, tiene muchísimas zonas oscuras, todas estas zonas oscuras, y tiene algunas zonas donde podemos ver que se mantiene más clara.
Entonces, las zonas claras y oscuras siguen siendo lo mismo que vimos hace rato. Las claras van a ser ferrita, las oscuras van a ser perlita. Lo que acá podemos ver es que esta muestra, contrariamente a la anterior, tiene predominancia de perlita. Entonces esta sería una muestra perlítica, perlítico-ferrítica, donde predomina la perlita. Entonces, pueden ver que son bastante diferentes. Vamos a hablar entonces después un poquito más en detalle de cada una de ellas. Entonces ahí tendrían ferrita, por ejemplo, indicada una zona, y ahí tendríamos perlita. Tienen esta última muestra, se ha podido obtener a mayor aumento, y aquí sí ustedes van a poder observar efectivamente cómo la perlita es una microestructura laminar. En este caso, esta es una perlita gruesa, entonces se puede observar muy bien cuál es la disposición laminar de esta fase. Tiene todo este sector donde se puede observar muy bien cómo esta fase se dispone, y acá tienen otra zona también donde se puede ver la disposición laminar, y acá también otro poco. En este caso, esta muestra se pudo obtener esta fotografía y poder observar cómo efectivamente la perlita tiene esa disposición laminar. Si nos situáramos acá y pudiésemos obtener más aumento, seguramente la veríamos también como en esta zona. Esta foto justo estábamos estudiando la muestra y surgió esta zona, y la fotografiamos para que ustedes puedan ver que efectivamente la perlita tiene esa disposición laminar de tener ferrita y cementita una al lado de la otra en forma de láminas. Bueno, vamos a hablar entonces un poquito de las dos muestras que vimos. Acá teníamos la que vimos primera, donde predomina la ferrita, y acá tenemos la segunda, donde predomina la perlita. Entonces, hablemos un poco del aspecto mecánico de estas muestras. La primera, que está constituida en su mayor parte por una microestructura que dijimos que era la de menor dureza, la vamos a llamar la más blanda, para que ustedes puedan tener mejor comprensión, aunque siempre recuerden que los aceros tienen buena resistencia mecánica. Pero dentro del grupo de los aceros vamos a mencionar, esta sería la de menor dureza, y vamos a hablar de esto como si fuese una fase blanda para que ustedes puedan tener una mejor comprensión. Entonces, es de esperarse que el componente, que este acero, y el componente que está hecho de este acero, tenga una resistencia mecánica más baja, y que eso redunde en un comportamiento dúctil. O sea, este tipo de microestructura va a hacer que el acero sea dúctil, que sea tenaz, que sea soldable, y esas distintas propiedades de las que estuvimos hablando. También podemos decir que no deberíamos de esperar que esta sea una muestra de alta dureza, precisamente porque tiene una microestructura que es esencialmente de baja dureza. Entonces, nosotros ahí podemos ver cómo la microestructura va a determinar, en este caso, la propiedad mecánica del material. Muy difícilmente pueda yo obtener un valor de dureza muy significativo en un acero que tiene una estructura ferrítica. Se podrá endurecer, sí, con alguno de los mecanismos de los que ya hemos hablado, pero no vamos a llegar a valores demasiado altos de dureza, porque esta muestra tiene su microestructura, un tipo de microestructura que hace que ese aumento de dureza que podemos lograr esté limitado. Con respecto a la segunda, nosotros si comparásemos mecánicamente ambas muestras, esta va a tener
valores de propiedades mecánicas más altos. Por ejemplo, esta va a tener una mejor resistencia mecánica y va a tener más alta dureza. Entonces, las aplicaciones que yo puedo tener con este acero y con este acero son diferentes. Este acero aún se lo utiliza haciendo un tratamiento térmico que modifica esta microestructura para hacerlo aún más resistente porque es factible en este caso. Entonces, lo que podemos ver acá es cómo la microestructura determina las propiedades, ¿sí? Ese es un principio general. O sea, las microestructuras van a determinar las propiedades y siguiendo eso es que se ha hecho un gran desarrollo ya hace tiempo en todo esto, puesto que ahora se diseñan las microestructuras que se requieren para determinados tipos de propiedades. Así se empezó a trabajar y bueno, con eso pudieron surgir distintos tipos de tratamientos, aleantes y distintas cosas que hacen al diseño del acero para lograr las propiedades requeridas. Y uno de los puntos que más se trabaja es qué estructura es más adecuada para esos requerimientos. Acá lo que queremos mostrarle es cómo pueden distribuirse estas fases microestructurales en un acero. Si ustedes pueden observar estas muestras, se muestran un direccionamiento muy claro. En este caso son la fase oscura que sigue siendo perlita. Entonces ustedes acá tienen perlita muy bien direccionada, la ven como si estuviese alineada. Lo mismo pasa en este caso, ¿ven? Que siguen como una dirección. Bueno, en este caso, esta muestra es muy parecida en composición química a la primera que nosotros vimos. Es decir, va a tener bajo carbono y entonces va a ser una muestra probablemente de un acero dúctil. Ahora, ¿cuál es el inconveniente acá? Precisamente esta distribución de fases que tiene que no favorecen en algunos usos, particularmente cuando está sometida estas muestras están sometidas a temperaturas, se da el fenómeno de que la conducción de calor y la variación que tienen de volumen, o sea, lo que es la expansión térmica, estas muestras va a ser diferente en lo que sería la zona ferrítica de lo que sería la zona perlítica. Al estar tan direccionadas, esto se comporta, y esto lo vamos a poner entre comillas, como si fuesen dos materiales. Recuerden ustedes que estamos hablando de materiales o que estamos haciendo estudios a nivel microestructural, o sea, en distancias del orden de los micrones. Entonces, en realidad, esto es obviamente un material único. Pero a los fines de mejorar la comprensión, nos vamos a hacer un poco la idea de que, como si fuesen, por eso les digo que lo tomen entre comillas, dos materiales. Entonces tienen un sector bien definido de perlita y un sector muy definido de ferrita. El hecho de que reaccionen distinto, por ejemplo, ante el calor, hace que este tipo de microestructura origine tensiones internas. Al difundir el calor uno más rápido que la otra y al dilatarse en formas diferentes, se pueden originar tensiones de tipo termomecánicas que pueden llegar a fisurar el material. Y esas microfisuras que se originan se pueden ir agrandando y bueno, eventualmente pueden incluso conducir a roturas de las piezas. Entonces, no solo depende el tipo de microestructura, sino
cómo están distribuidas. Lo deseable siempre es que estén distribuidas lo más homogénea posible, que es lo que nosotros vimos en la muestra 1. La muestra 1 se puede dar un análisis cualitativo de su contenido de carbono y aproximadamente por la cantidad de perlita presente puede andar alrededor de un 0,10% de carbono. La segunda muestra que vimos, también por el contenido de perlita, se puede asumir, siempre en forma cualitativa por supuesto, que tiene alrededor de 0,40% de carbono. En el caso de esta muestra, es muy parecida a la primera, entonces andará también alrededor del 0,10. Por ahí engaña un poco por el hecho de cómo se distribuye, pero el valor está dentro de lo que acabamos de decir. Entonces, acá lo que hay que tener alguna precaución es que dependiendo del uso que va a tener el componente, bueno, por ejemplo, nosotros podemos pedir determinada calidad microestructural y evitar este tipo de microestructura en banda es una de las cosas que podemos hacer para tener una mayor calidad microestructural. ¿Cómo se hace eso? Bueno, en las especificaciones técnicas ustedes pueden poner, por ejemplo, una foto de este tipo y decir no se admitirá esta microestructura. Si el proveedor conoce, bueno, sabrá que no van a ser aceptadas microestructuras en bandas, y si no, se va a asesorar como para ver cuál es el problema y de todas maneras eso también nos va a servir para poder seleccionar el proveedor que presenta el material sin este problema. Entonces es una forma de poder mejorar la calidad de nuestro material. Este es un problema que hemos visto bastante. Esta estructura se llama microestructura en banda. Así que para mostrarles que no solamente basta especificar una composición química, ya que tanto la primera muestra como esta químicamente cumplirían si nosotros hubiésemos puesto, por ejemplo, una especificación 0,10% de carbono, supongamos 0,9 manganeso, y hacemos el análisis químico, ambas cumplen, pero bueno, esta dependiendo del uso va a ser perjudicial. En otros usos, si por ejemplo van a hacer muebles de oficina metálicos con este material, bueno, ahí obviamente este no presenta ningún inconveniente. Pero en algunos componentes puede resultar muy complicado utilizarlo. Entonces, es una forma de mejorar la calidad microestructural del material a aplicar. Entonces recuerden, microestructura en banda y lo que aparece alineada, ¿sí?, es la fase que nosotros decimos que es oscura, que es la perlita. Esta es otra foto de microestructura en banda. Ahí pueden ver también cómo se ha alineado la perlita. Pueden ver ahí, esta por ahí es un poquito menos clara que la anterior, pero bueno, también es una estructura en banda, ¿sí? A veces no se presentan tan claras, entonces hay que estudiar un poco la muestra y finalmente uno puede descubrir. Para estudiar este tipo de situación que se da en los aceros, es conveniente empezar con un bajo aumento, por ejemplo 50, e ir subiendo para poder ver la formación de estas bandas. Bueno, hasta ahí en lo que respecta al tipo de microestructura. Como le dijimos, la idea es mostrarle las microestructuras más básicas y poder que puedan relacionar estas microestructuras con algunas de las propiedades que muestran luego estos aceros ya en servicio. Bueno, vamos a repasar también lo que era la nomenclatura de aceros.
vamos a usar las normas AISI-SAE. Esta nomenclatura la origina SAE y luego AISI las extiende. Entonces, bueno, se trabajan poniendo los nombres de estas dos instituciones. Bueno, la metodología para nombrar los aceros consta de 4 dígitos, donde los 2 últimos dígitos nos dan idea del porcentaje de acero que contiene y los 2 primeros nos muestran si se trata de un acero aliado o no. Entonces vamos a ver un poco esto. Si los 2 primeros dígitos, estos, son 10, si estos 2 primeros dígitos son 10, se implica que este se trata de un acero al carbono. O sea, es un acero que no va a tener agregado de aliantes. Es un acero que como mucho va a tener carbono y manganeso. Entonces, eso sería un acero, el 1000. Si esta cifra es distinta de 10, puede ser 20, 30, 40 y muchos más, ya estamos hablando de un acero aliado. O sea, cuando sea distinto de 10 y tengo una cifra diferente, se trata de un acero aliado. ¿Qué aliantes? Bueno, depende de cada una de estas cifras. Ya vamos a ver la tabla que presentan cuáles son las aleaciones que son posibles en el acero. Y los segundos 2 dígitos, en este caso, como dijimos, representa el porcentaje de carbono multiplicado por 100. Entonces, nosotros podemos tener, por ejemplo, 45, si estos dos números son 45, implicará que tiene un 0,45 aproximado, de porcentaje de carbono. Entonces vamos a ver, a modo de ejemplo, si tenemos, por ejemplo, un acero 1010 o 1010, este es un acero sin aliantes, porque tenemos acá 10, y que tiene aproximadamente 0,10% de carbono. Entonces lo tenemos acá. ¿Por qué decimos aproximadamente? Porque en la norma no establece un valor fijo y exacto en lo que respecta al porcentaje de carbono, porque esto es muy difícil de obtener en la producción industrial, entonces se maneja dentro de un rango. Por ejemplo, puede ser 0,08, 0,12, por ejemplo, por decir, por presentar un ejemplo. Entonces, dentro de un rango cuyo valor está próximo, o sea, un rango que está siempre próximo al valor indicado por estos dígitos, va a estar el porcentaje de carbono. Entonces, por ejemplo, nosotros acá vamos a tener otro más, que sería el 4340. Al tener 43 va a ser un acero aliado con 0,40% de carbono aproximado. También. Bueno, normalmente ya en la práctica sacamos este aproximado y decimos, bueno, tiene 0,40% de carbono, pero recuerden de que la norma trabaja con un rango de valores alrededor de este valor central que nos representa el porcentaje de carbono. Entonces, acá tienen la tabla, AISI-SAE, con los distintos números que se colocan en los 2 primeros dígitos y que nos van a dando las características de los aceros. Por ejemplo, ustedes tienen los aceros, los 1000, así se dicen, son aceros al carbono comunes, ¿sí? Los 41, que también se utilizan, son aceros al cromo molibdeno con estos valores de cada uno de los componentes. 43, también muy utilizados, son aceros al níquel, cromo, molibdeno, y acá tienen ustedes los valores admisibles de cada uno de estos elementos, ¿sí? Los 51, que son aceros al cromo, acá tienen los valores. Los 86, que también son aceros al níquel, cromo, molibdeno, pero con valores de porcentaje diferentes a los que veíamos hace rato en el caso de los 43, y así.
Ahora, una cosa importante de destacar es que en las tablas ustedes van a tener una gama muy amplia de aceros, ¿sí? Por ejemplo, ustedes tienen en los 1000 van a tener 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, pero que en la práctica eso no sucede. O sea, esas son normas que se hicieron, llamemos de escritorio, pero luego en la práctica no se trabaja así. En la práctica se produce teniendo en cuenta la escala para disminuir los costos, y actualmente ya no se hace una diversificación tan amplia de productos. O sea, por ejemplo, las fábricas que producen estructurales producirán como mucho 1010 y eventualmente 1015 y nada más, porque con esos dos aceros se logran cubrir la mayor parte de las aplicaciones para las cuales son necesarios este tipo de acero. Y lo mismo pasa con los otros aceros, ¿sí? O sea, nosotros podemos tener toda una variedad de aceros, o sea, estos números pueden estar combinados con todos los distintos contenidos de carbono, pero en la práctica no encontramos todos los aceros, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de los 43 se comercializa el 4340, en el caso del 51 el 5160, en el caso de los 86 el 8620, y así hay, digamos, una gama limitada de aceros disponibles. Entonces, siempre que se busque un acero, después hay que tener la precaución de ver si este se encuentra en plaza. Bueno, por último, vamos a ver qué pasa cuando tenemos un acero con 1% o más, porque dijimos de que la norma utilizaba 4 dígitos, donde los dos últimos eran el porcentaje de carbono multiplicado por 100. Pero bueno, esa regla da resultados si estamos hasta 0,9. Si estamos 1, multiplicamos por 100, vamos a tener entonces tendríamos que tener una cifra de 100. Bueno, y en realidad eso es lo que sucede. Lo que se hace cuando pasan 100 es aumentarle una cifra y entonces este número pasa a ser un número de 5 cifras. Ahora, como les habíamos comentado en clases anteriores, existen muy pocos aceros que tengan tan alto contenido de carbono. Ya saben que la mayoría están muy por debajo de eso. Habíamos dicho que podíamos encontrar aceros de 0,4, de 0,6, y muy difícil encontrar por encima de esos porcentajes. Hay un solo acero que tiene un 1%, que es el 52.100. Este sí es un acero conocido, contiene 1% de carbono y 1% de cromo y se lo utiliza para rodamientos. Es bastante utilizado, pero es el único a nivel comercial que tiene un 1% de carbono. Y en ese caso, bueno, la nomenclatura nos dice que se trata de un acero AISISAE 52.100. Bueno, con esto hemos hecho todo el repaso de la clase práctica, viendo las microestructuras más básicas que podemos encontrar en un acero y la nomenclatura que se utiliza. En las próximas clases vamos a avanzar ya con los temas siguientes y vamos a ampliar un poco el estudio de las microestructuras.